Gracias a todos ustedes por estar acá, por tomarse un tiempito y poder escuchar sobre este tema que tiene que ver cómo llegamos a fin de año, para todos los que están ahora en vivo y para los que lo van a poder ver por mi canal de YouTube. Los invito también a ustedes a seguirme, tanto en Instagram como en LinkedIn y Facebook. Me pueden encontrar, y en YouTube como Liz Agustín Boschetto. Así que después de que tengamos este video, lo pueda descargar, lo voy a subir ahí para que más personas lo puedan ver. Iniciamos con este tema que es súper interesante y que a mí muchas veces me pasó o me sigue pasando, y tiene que ver con esto de el fin de año y cómo llegamos. Denme un segundito. Ahí está. Bien, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Bueno, como ustedes verán ahí, la idea es que en esta hora podamos hablar de algunas técnicas o algunas estrategias que nos van a permitir llegar a este fin de año gestionando de una manera distinta el estrés, la ansiedad y también maximizando nuestra productividad. El nombre que yo traté de ponerle a este pequeño webinar busca un poco generar ese espacio de necesidad o ese espacio de desafío. Por eso puse maximizar la productividad, porque muchos de nosotros en nuestra cabeza y en nuestro trabajo somos muy exigentes. Y llega a fin de año y bueno, esa exigencia nos hace pensar en, che, tengo que ser más productivo. A otros les hace pensar, che, tengo que llegar a cumplir los objetivos. Pero todas estas herramientas o técnicas que nosotros vamos a ver nos van a ayudar a mejorar nuestra organización, mejorar nuestra gestión emocional y trabajar sobre, como decíamos antes, el factor emocional, el factor relacionado al estrés. Pues la primera pregunta que yo les hago para que ustedes me puedan responder en el chat o me puedan abrir el micrófono es, ¿cómo se sienten en este momento con respecto a la carga de trabajo y las fechas de fin de año? Yo ahí les voy a poner incluso en el chat, porque si alguien quiere responder, les puse como algunas opciones, que por ejemplo algunos si quieren poner la opción, yo no veo muy bien acá, la opción A tiene que ver con me siento desbordado o desbordada por el trabajo y no tengo tiempo para mis actividades, o opción B, estoy encontrando un buen equilibrio entre el trabajo y mis actividades, o C, el trabajo está ocupando demasiado tiempo y me siento estresado. Así que los invito, si tienen 2 minutos, a pensar. El que quiera abrir el micrófono y contar su experiencia de cómo se siente, también lo puede hacer. Si no, en el chat puede escribir alguna de las opciones. Gracias, Eva. Gracias, Mario, por responder. Así vamos conociendo un poquito qué les está pasando en su trabajo, en su tiempo y en sus actividades. ¿Hay alguien más? Gracias, Pame. Okay. Bien. Bueno, voy a seguir después. Gracias, Cami. Después, al final, si quieren hacer consultas o si me quieren cortar a medida que vamos charlando, no hay ningún problema. Si son un poco más tímidos y quieren al final preguntar cuando corte la grabación, también lo pueden hacer. No me quiero demorar porque tenemos como muchos temas para poder trabajar. Entre ellos, al principio vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con herramientas para gestionar el estrés. Cuando hablamos de estrés en este espacio, hablamos de un estrés leve y autogestionable. Tenemos que abrir un paréntesis con respecto a la salud emocional o salud mental, que sí hay profesionales que trabajan casos graves o casos no tan graves, donde se tiene que hacer un trabajo más integral. Nosotros vamos a hablar de algunas actividades y dinámicas que podemos hacer nosotros en la tranquilidad de nuestro trabajo o en la tranquilidad de nuestros hábitos, pero no tenemos que descartar que el estrés en sí puede llegar a ser una enfermedad y no tenemos que quitarle, digamos, esa importancia si nos llega a pasar a nivel personal o a nivel laboral para poder abordar al profesional que corresponde.
Por otro lado, también vamos a ver herramientas que nos van a ayudar a organizarnos un poquito mejor, que las podemos usar ahora a fin de año, pero también las vamos a poder usar todo el tiempo para poder gestionar ese espacio de vincular ansiedad o estrés de fin de año y productividad y organización, que para mí están íntegramente relacionadas en este momento. Lo primero que les quiero compartir es un poco la definición de estrés, que me gustó mucho, que tiene que ver con esa respuesta física o emocional que es causada por un desequilibrio entre la exigencia y la capacidad o los recursos que nosotros tenemos. Pero ojo, la sensación de estrés es subjetiva o ese equilibrio es subjetivo. ¿Qué quiero decir? Yo puedo estar trabajando con mi compañero con las mismas actividades y yo sentirme estresado y mi compañero no sentirlo. O yo puedo sentirme estresado porque siento una mayor exigencia y siento que no tengo los recursos o el tiempo necesario y mi jefe puede pensar que por qué estoy estresado o no entenderlo porque no observa o no percibe ese mismo desequilibrio que siento yo. Por eso es importante entender que en este espacio donde yo observo a una persona que dice que está cansada, o que dice que está estresada, o que dice que está ansiosa, y yo no lo percibo, todo eso está pasando en el cuerpo y en la mente de esa persona, aunque yo interprete que no es tan así. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos cuando nos cruzamos con alguien que expresa, que siente un nivel de estrés necesario o un nivel de estrés que lo percibe y lo dice, porque aunque yo no lo vea, me parezca irreal o me parezca que no es así, esa persona posiblemente lo esté pasando. ¿Por qué? Porque ve un desequilibrio entre lo que me está exigiendo ese momento y como yo lo percibo y los recursos y las capacidades que yo percibo que tengo para hacer frente a esas exigencias. Entonces, muchas veces pasa eso de que, che, yo estoy súper estresado y la gente de mi alrededor no lo entiende de esa manera. Entonces, cuidemos un poco esos espacios porque no suman no considerar el nivel de estrés propio o el nivel de estrés que pueda tener un compañero o un jefe para poder ayudarlo o poder brindarle herramientas o que nos puedan ayudar a nosotros. Laboralmente, las mayores causas de estrés que podemos nosotros tener son sobrecarga de trabajo, plazos o tiempos ajustados o urgentes, incertidumbre, que tiene que ver con esto de, che, que no sé qué pasa, no sé qué hacer, no sé cómo continuar, y mala comunicación. Esos son pilares que nosotros, si somos líderes o somos las personas que autogestionamos ese espacio, tenemos que ver y tenemos que dimensionar para saber dónde podemos trabajar. Si es una cuestión de que cómo estamos percibiendo y cómo estamos organizándonos en nuestro trabajo, si es una cuestión de los tiempos de entrega o los tiempos de realización que tenemos que hacer, que ahora a fin de año es como que estamos más a las corridas. Incertidumbre porque no sabemos qué puede llegar a pasar en alguna situación con un cliente, con un proveedor, con el mercado, con nuestro trabajo, y mala comunicación que puede llegar a ser principalmente en equipos de trabajo, con nuestro jefe o con nuestros empleados. El estrés es importante trabajarlo desde el punto de vista de un emprendimiento o a título personal. ¿Por qué? Porque disminuye la productividad, genera espacios de mala atención o de baja en la calidad de atención. En muchos casos provoca rotación de personal, esto de renunciar o esto de querer irme del trabajo. Y ya en casos, como nombraba al principio, en cuestiones de salud, los médicos están hablando o los profesionales de salud están trabajando de consecuencias como insomnio, depresión, ansiedad, problemas digestivos, falta de concentración, mal humor y dolores musculares. Entonces, todo esto que nosotros nos pasa o percibimos que nos pasa, es importante prestarle atención, hacer actividades que generen espacios de desconexión, que generen espacios de mayor relax o de mayor organización, porque en casos extremos y de mucho tiempo pueden llegar a provocar estas situaciones a nivel profesional laboral y a nivel más personal, problemas de salud que son más difíciles de solucionar.
Las estrategias para gestionar el estrés, para mí, van en dos caminos. Uno, en cuestiones que tengan que ver con la relajación y otros que tienen que ver con la organización. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas nosotros que vamos a ver hoy no necesariamente las vamos a poder canalizar o realizar en nuestro trabajo, sino que tienen que ver con nuestra vida de manera completa, y otras sí tienen que ver con cuestiones laborales u organizativas, que si yo muchas veces hago actividades para relajarme, voy a llegar mejor a fin de año, voy a estar mejor de ánimo, y también si yo me organizo de una mejor manera, me planteo objetivos de una mejor manera o de una manera distinta, va a ser posiblemente que pueda disminuir este espacio de estrés, logrando esa productividad real para este momento. Cuando hablábamos de relajación, yo también utilicé el término de desconectar. ¿Por qué? Ya hay muchos profesionales y estudios que hablan que podemos abordar el factor emocional desde distintas acciones o actividades. Yo acá les dejo 5 actividades. La primera tiene que ver con la respiración. Ya hay estudios de la neurociencia que hablan de los beneficios de la meditación, de la respiración consciente, del mindfulness, para poder gestionar mejor nuestro trabajo, mejor nuestra calidad de vida, desconectarnos, relajarnos. Yo ahí puse que podemos hacer respiraciones o podemos hacer meditaciones con música, podemos ayudarnos también con ciertos aromas o haciendo algunas respiraciones o meditaciones con movimientos lentos. Nos van a permitir, si nosotros queremos tomar esa herramienta, para poder estar menos estresados o estar más desconectados o poder tener pensamientos que nos ayuden a fin de año a no ser tan exigentes, no recriminarnos, ser un poquito más benevolentos. Es cierto que el proceso de meditación o el proceso de respiración consciente no es tan fácil para todas las personas por igual. Hay personas que sí, ya conocen, practican o se conectan con un video de YouTube y les genera un espacio realmente de desconexión, ese momento de música, ese momento de inhalar lento, ese momento de exhalar. Pero a otros, como me pasa a mí, la respiración no es tan efectiva y necesito un tiempo, necesito un entrenamiento, necesito espacios que me acompañen y no le puedo exigir resultados a la meditación de la misma manera que el marketing dice que hace. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente quizás en nuestro cerebro la meditación y la respiración hace que nos calmemos, hace que disminuya el cortisol, pero en ciertas personalidades donde somos muy reflexivos, muy pensantes, no nos desconectamos tan rápido. Entonces, si son personas que al día de hoy venían haciendo meditaciones, la invitación es que las sigan haciendo. Si son personas que nunca hicieron, es que se animen, que busquen respiraciones cortas, meditaciones guiadas principalmente, que vayan probando y que le den 5 o 10 minutos a eso, pero con proyección. Proyección quiere decir, bueno, voy a ver cuántas respiraciones o cuántas meditaciones puedo hacer durante la semana, si puedo hacer una, si puedo hacer 2, si puedo hacer 3, pero no exigirse cuando uno es nuevo, porque posiblemente los resultados no sean tan palpables a los que dice el marketing, como decía antes, que lo vende como una panacea. Bueno, es realmente, pero en algunas personas necesita tiempo. Y por eso también lo digo que lo podemos combinar con música, con aromas o con movimientos lentos para poder, digamos, generar un espacio de bienestar y de desconexión. Otra herramienta u otra técnica que ustedes pueden utilizar también para generar espacios de desconexión es el tema de actividades con movimiento. Yo ahí puse algunos ejemplos como caminar, bailar, hacer deportes, pero también pueden ser actividades artísticas. La idea es que ustedes encuentren, porque ya lo hacen o porque empiecen a investigar, actividades que cuando las hacen en ese momento
dejen de pensar en el trabajo o dejen de pensar, aunque sea unos minutos, en esa preocupación que puedan llegar a tener de manera laboral. Obviamente también los estudios científicos hablan de los beneficios de los deportes o las actividades físicas para disminuir el estrés, para mejorar otro tipo de cuestiones como la salud. Lo tomo acá nuevamente, ¿por qué? Porque muchas veces a fin de año nosotros venimos con una rutina de algún tipo de actividad, sea artística, sea musical, sea deportiva, y por el ritmo que tenemos a fin de año la dejamos de hacer o disminuimos la intensidad. Y es importante volver a recordar cómo esa actividad nos autorregula para sentirnos después bien a nivel personal y también más equilibrados en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy 100% todo el día pensando en mi trabajo y todo el día en mi oficina o todo el día trabajando, posiblemente eso termine siendo un pensamiento recurrente que si el estado emocional es positivo, vamos a estar bien, pero si el estado emocional es bajón o negativo, termina una retroalimentación que genera un estado emocional, como decíamos antes, de estrés o de otra emoción. Y las actividades que nosotros podemos hacer por fuera de ese trabajo nos van a generar mayor tranquilidad o una desconexión, que es lo que estamos buscando. ¿Es cierto que hay momentos que la actividad física me desconecta de manera directa? Sí. Y es cierto que también a veces yo hago la actividad física y sigo pensando en el problema, también. Es como la respiración. Hay que darle tiempo, hay que conectar y hay que confiar que aunque yo no pude desconectarme, no sé, de esa actividad de natación, porque seguí pensando en el trabajo, en mi cerebro se calmó o disminuyó el cortisol y generaron otras hormonas, como la dopamina, la serotonina, o las endorfinas, que ayudan a que mi estado emocional completo esté mejor. Entonces, no descartemos hacer alguna actividad que ya venimos haciendo o empezar alguna actividad, darle tiempo, pero generar espacios en nuestra agenda para decir, che, bueno, voy a hacer alguna actividad física o voy a hacer alguna actividad artística porque me va a servir. Otra ítems que tenemos que tener muy en cuenta es el tema de dormir. Si nosotros estamos en una época donde dormimos mal, hay más probabilidades que nosotros estemos estresados o que estemos enojados o que estemos, que las situaciones las sintamos como más ríspidas, más complejas, que nuestra posibilidad de resolver situaciones y problemas esté más reducida. Entonces, tener en cuenta en este fin de año, cuidar esos espacios de los horarios que me acuesto a dormir, los horarios que me levanto, que traten de ser siempre los mismos, los estímulos que yo recibo antes de acostarme a dormir, no usar tanto la pantalla, no pensar deliberadamente, si uno puede elegir no pensar en el trabajo o no responder cosas del trabajo, no ver películas, series que me sobreestimulen. ¿Por qué? Porque eso hace que el ciclo propio de acostarse a dormir vaya en contra de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, respetar o cuidar esos espacios nos hace conscientes de decir, che, pará, yo elijo acostarme más tarde o elijo acostarme en un horario que me va a servir y voy a poder descansar para el día siguiente. La decisión es propia siempre, pero tenemos que ser conscientes de que si nosotros no utilizamos esa herramienta que es dormir, nuestro cerebro va a estar cansado, vamos a estar más irritados, vamos a resolver menos, nos va a caer mal más rápido todo, y a fin de año todo eso se exacerba o se acrecienta. Entonces, por eso lo quise traer como un espacio de reflexión para que se lo lleven, además de la alimentación. La alimentación a esta altura del año la traje por el tema del equilibrio, porque muchas veces empezamos a tener salidas de fin de año, encuentros de fin de año, y está muy combinado, todo, acostarse tarde con alimentarse distinto, o comer de más, tomar de más, y entonces eso muchas personas lo percibimos y otras no, hacen que yo
duerma mal y que yo me levante igual o más cansado que si me hubiese puesto en ese momento de decir, che, pará, yo me voy a juntar con un amigo o voy a ir a una fiesta, pero decido si es un miércoles o un jueves, no irme a mi casa a las 2 de la mañana, sino a las 12. No decido tomar 4 o 5 vasos de cerveza, sino que tomo 1 o 2. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo mismo, estas acciones están relacionadas al espacio consciente que nosotros podemos hacer. Yo tengo que decidir cuándo salgo, en vez de comer hasta reventar, comer de la misma manera tranquila o de la misma cantidad que yo podría comer en mi casa. Las fiestas no ayudan a eso, o los eventos de fin de año no ayudan a eso, pero lo tenemos que tener en cuenta porque es un factor que nos desequilibra, tanto en el dormir o tanto como en el sentirnos pesados. Si ustedes vienen también con una rutina de alimentación buena, tener cuidado porque también en esta época del año uno se sobreexige de actividades y tareas y se olvida de alimentarse. En vez de comer, yo quizás en marzo, abril, mayo tenía un horario que lo respetaba en mi trabajo, que era comer de 1 a 2, ahora a fin de año quizás por las reuniones, por la visita a los clientes, porque voy para un lado, voy para el otro, son las 2 de la tarde y ni me acordé que tenía que buscar algo para comer, termino yendo a comprar un snack o algo no saludable o termino tomando mate y eso hace que nuestro rendimiento también disminuya y hace también que nuestro factor emocional se pueda disparar de manera contraria a la que buscamos. Por eso, digamos, yo siempre hablo del tema de dormir y de alimentarse, porque a esta altura del año son factores que se flexibilizan mucho o no se consideran tanto y son como si fuese un pilar fundamental para poder tener una buena calidad de vida y poder disminuir los factores de estrés. Por último, dentro de esta dimensión que hablábamos de gestionar el estrés particularmente, tener en cuenta los vínculos sociales. Cuando yo tengo un problema y lo converso con alguien, muchas veces al conversarlo, ese problema se dice metafóricamente, se divide. A veces nos hace sentir bien conversar con alguien, a veces nos hace sentir bien charlar sobre un problema. Entonces, no olvidarnos que el compartir un momento con alguien o poder conversar de alguna situación que nos incomoda o que nos genera malestar, nos puede ayudar a encontrar un punto de vista distinto, nos puede ayudar a pedir ayuda, nos puede ayudar a sentirnos mejor al solo hecho de sacarnos de nuestro pensamiento. Obviamente, en el punto de vista empresarial, las conversaciones de coaching son una herramienta para trabajar durante todo el año y en este momento, además de cualquier otra disciplina que a ustedes les guste que tenga que ver con conversar, pero también puede ser conversar con un compañero de trabajo, conversar con un jefe o conversar con un amigo o un familiar. También dentro de los vínculos está el tema de compartir. Y ahí ya hablo de compartir actividades que me desconecten. O sea, cuando yo me junto con un grupo de personas y charlo de otras cosas que no sean mi trabajo, me desconecto también de ese tema. Entonces, tener en cuenta que esos espacios, si ustedes los tienen, poder organizarlos dentro de su agenda y seguir teniéndolos, como la actividad deportiva que decía antes, como la alimentación que ustedes venían haciendo. ¿Por qué? Porque si yo de acá a fin de año lo único que hago es dormir, ir a trabajar, bañarme, dormir, ir a trabajar, bañarme, dormir y trabajar, hay mucha probabilidad de que eso termine siendo una escalera ascendente a que nuestro estado de ánimo esté más relacionado a la incomodidad, al estrés, a la ansiedad. Y los vínculos o compartir ciertos momentos deportivos, sociales, recreativos, los que ustedes quieran tener con otra persona, los va a hacer desenchufar, que es un poco el objetivo de todas las cosas o todas las actividades que yo le nombré cuando hablaba de meditación, cuando hablaba de movimiento, cuando hablaba de vínculos o de conversar con alguien. Ahora les hago una pregunta, si me quieren responder en el chat, es
¿Qué actividades están haciendo ahora para desconectarse ustedes? Me gustaría como leerlos o escucharlos. A ver si alguien se anima a compartir. Bueno, ahí dice Pilates, yoga, muchas gracias, Moni. Mario también dice meditación, Cami dice Pilates, salir a caminar. Cualquier actividad que ustedes encuentren que pueda hacer salir de su casa, salir del trabajo, compartir con el aire libre, es más permeable a desconectarse. Eva dice, voy al gimnasio todos los días y los fines medito. En momentos de mucha presión y mucho estrés, las actividades que ustedes quizás hacen no les da la misma retribución que durante todo el año. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia o estrés que ustedes pueden llegar a tener es quizás un poquito más alto que la actividad física. Pero a nivel cerebral, la neurociencia ya demostró que esas actividades los van a ayudar a pensar mejor, los van a ayudar en algunos casos a desconectarse, en otros casos a tener respuestas más creativas o para poder tener como decíamos antes, un estado de ánimo más equilibrado, que si no le hiciesen, no lo podrían hacer. Entonces, encontrar espacios de actividades que nos ayuden a movilizarnos y no solamente que sea pensar, hacen que gestionemos de una manera distinta nuestro estado de ánimo. Así que mi invitación es en este bloque que ustedes sigan haciendo, sigan experimentando, lo pongan en su rutina, no se olviden de hacerlo, y si hoy no lo pudieron hacer, que lo puedan hacer otro día, pero que lo hagan, lo puedan sostener en el tiempo, porque es el que les va a dar peso en la balanza, como en la metáfora, peso en la balanza para que entre la exigencia de llegar a fin de año y las actividades más de esparcimiento, de desconexión, no se vuelvan locos o no terminen tratando mal a un compañero, puteando a un proveedor, a un cliente, que sería ya la exageración de lo que puede llegar a pasar, pero está bueno como referenciarlo para que ustedes se asusten un poco y digan, che, no, le tengo que seguir poniendo fichas a eso. Y desde el punto de vista de la organización, que también va vinculado a, che, si yo me planifico o organizo mejor, voy a poder tener los resultados que yo quiero, o los resultados esperados, también van a ayudar que ustedes al final del día sientan que realizaron las cosas, se sientan productivos, si miran hacia atrás puedan pensar, che, bueno, hice acciones para poder lograrlo. Y en esta media hora que nos falta voy a contarles de 5 cosas que a mí me parece que son importantes, que tienen que ver con cómo trabajamos en base a la agenda, una matriz para poder organizar nuestras actividades, una técnica para ordenarnos de una manera que nos pueda llegar a servir para ser más efectivo. Si tenemos algún rol donde tenemos que delegar, ¿qué tenemos que considerar para que la acción de delegar no se nos vaya en contra? Y por último, el tema de los límites, para poder también reflexionar sobre ese tema, porque muchas veces en este momento o en todo el año los límites no existieron o fueron difusos y ahora pesan mucho más porque tenemos que llegar sí o sí a cerrar el año con todo eso que nosotros pensábamos que íbamos a hacer desde enero hasta diciembre del 2024 y no lo hicimos. Cuando hablamos de organizar nuestra agenda o organizar nuestras actividades, una de las recomendaciones que yo les puedo hacer tiene que ver con pensar, por ejemplo, qué voy a hacer hoy a la tarde, qué tendría que hacer mañana. O sea, el día anterior ya pensar las actividades que yo tengo que hacer el día siguiente. Otra cosa es también a primera hora, cuando yo empiezo a trabajar, también empezar a ver qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, qué es más importante, qué es más urgente, pero tomarse un tiempo reflexivo, sea el día anterior y a primera hora o alguno de los dos, porque eso nos ayuda a no responder en automático. Muchas veces en los trabajos y a esta altura del año todos estamos a las corridas. Entonces,
Si ustedes no tienen específicamente qué tienen que hacer, muchas de esas demandas les van a comer su propio tiempo. No digo que está mal, digo que si ustedes son conscientes van a poder decidir y ver, che, primero tengo que hacer esto y después soluciono lo otro, o primero soluciono esto y después hago lo que tenía en mi agenda. Pero si yo no lo organizo, al final del día posiblemente estuve apagando muchos incendios y no hice nada de lo que yo quería hacer. Entonces, por eso es importante dedicarle tiempo al principio. Si ustedes consideran que tienen actividades que les va a desgastar, les va a implicar mayor gasto energético o mayor desgaste mental, priorizar esas actividades al principio del día. ¿Por qué? Porque a nosotros apenas llegamos a nuestro trabajo, tenemos más energía que a las 6 de la tarde, cuando ya nos pasó un camión por encima. Entonces, tengan presente de que esa organización también les va a poder permitir y decir, che, bueno, a primera hora del día, o que estoy más tranquilo, o que tengo mi atención más plena, voy a poner esto que es más importante o que necesita más esfuerzo, ya que si eso lo dejo a última hora, no le voy a prestar la misma atención, o lo voy a dejar pasar, o le voy a dedicar menos tiempo del que necesite. Esto sirve tanto si sos jefe o si sos empleado. Obviamente, en el punto de vista de si ustedes son empleados o colaboradores, la jerarquización de las actividades también la pueden trabajar con su superior, porque de esa manera él les puede llegar a brindar una organización distinta a la que ustedes tienen y les puede llegar a dar tips para solucionar o para realizar más actividades. Yo siempre digo que cuando uno es colaborador o es empleado, tener ese espacio de comunicación con el jefe nos hace priorizar de la misma manera que quiere el dueño o de la misma manera que quiere el jefe. Y cuando yo lo tomo a título personal y yo decido, che, hago esto porque me gusta, hago esto porque considero que es más difícil, hago esto porque si lo hago ahora, después del mediodía voy a estar tranquilo, es un criterio propio que no necesariamente va a ser el mismo que el líder de la empresa decida. Entonces, poder chequear eso, porque hay jefes que piden que ciertas actividades sean súper importantes y yo no las puedo dejar para mañana. Hay ciertas actividades que el líder o el jefe puede llegar a considerar que son más importantes y yo no lo sé, o que sean trabajos colaborativos dentro de la empresa y si yo no lo termino, otra área no puede continuar con su trabajo. Entonces, también abrir un espacio, si sos colaborador o sos empleado, de decir, che, bueno, en la jerarquización de las actividades me puede llegar a servir en todo esto que tengo que hacer, che, cuál tengo que hacer el lunes, cuál tengo que hacer el martes, qué tengo que empezar primero, qué tengo que terminar segundo. Y si soy yo mismo mi propio jefe, tener esto de, como decíamos antes, actividades que impliquen mayor desgaste mental al principio de la mañana. Por último, con respecto a organizar y agendar actividades, no descarten la posibilidad de agendar las actividades para no solaparlas con las reuniones. Cuando yo no estoy organizado, se me pueden mezclar acciones que yo pienso hacer con reuniones que yo tengo que tener. Y obviamente ahí empieza una pulsión que es ingrata y que nos va a hacer cometer errores que si nosotros lo tenemos agendado, lo puedo ver y puedo decidir. Puedo decir, che, ¿cambio la actividad o cambio la reunión? Porque vuelvo a decir, en esa misma pulsión de querer hacer todo y resolver todo, si yo no hago un espacio reflexivo, al final del día estuve 100% apagando incendios y no hice nada de lo que me correspondía por mi rol o por mis compromisos asumidos. Una herramienta que les puede llegar a servir para organizar sus actividades es la matriz de Eisenhower, o también conocida como matriz de urgencia importante, que sirve para priorizar las actividades y la carga de trabajo. Es un gráfico súper sencillo que los invito a que ustedes lo puedan hacer, que tiene que ver con esto de decir, che, bueno, ¿qué es importante y qué es urgente? Porque esa actividad la tengo que hacer sí o sí hoy, porque es importante y es urgente. Ahora,
del listado de actividades, qué es importante pero no es urgente, o sea, qué lo puedo dejar para mañana, qué lo puedo dejar para la semana que viene, qué dentro del trabajo puedo dejar para el mes que viene, porque eso puedo decidir, como dice el cuadro, no hacerlo ya. Seguramente esa actividad que yo decido no hacerla hoy, en su momento va a pasar a ser importante y urgente, pero no poner todo en la misma bolsa. Pues si yo pongo todo en la misma bolsa, soy muy exigente, voy a cometer estos errores de decir, che, hacer cosas en momentos que no son necesarios y que yo no me tomé el tiempo para analizarlas. Entonces, si yo me tomo el tiempo a analizar qué es importante y qué es urgente, voy a poder elegir mejor en mi agenda qué hacer o en mi día qué hacer. Ya aquellas cosas que no son importantes pero son urgentes son aquellas en las cuales uno puede delegar o tener un trabajo colaborativo. También tiene ciertas cosas que vamos a hablar después para considerar, pero bueno, en el caso de jefes, poder trabajar de esto y decir, che, bueno, esto no es necesario que esté yo. No es necesario que esté yo imprimiendo tales hojas. No es necesario que yo vaya al banco. No es necesario que yo salga a repartir este producto. No es necesario que yo salga a acomodar este producto. No es necesario que yo llame a todos los clientes. Cosas que ustedes puedan determinar, decir, che, bueno, esto no es tan importante y lo puedo delegar en otro compañero o en otro empleado o en otro colaborador o en otro socio porque va a poder hacer las cosas de la misma manera. Y por último, dentro de este cuadro, considerar aquellas actividades que puedan llegar a ser no urgentes y no importantes, para poder posiblemente llegar a, si es posible, descartarlas. Bien, una actividad que nos puede, o una técnica que nos puede ayudar a cómo realizar nuestras actividades de manera cotidiana tiene que ver con la técnica de Pomodoro. Es una técnica que la verdad yo no usaba, la escuché hace poco a una chica que hablaba de gestión del tiempo y me pareció súper interesante traerla. Implica dividir las actividades en bloques de tiempo con breves momentos de descanso. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo tengo que hacer una tarea o una actividad, la hago o me concentro en eso por 25 minutos. Después de esos 25 minutos, descanso 5. Una vez que yo hago 4 bloques de esa función, realizar la tarea, descansar, realizar la tarea, descansar, ya ahí realizo un descanso más largo, que puede ser de 15 o 30 minutos. Lo importante o lo que tenemos que tener cuidado en este tema o en esta técnica es que ese descanso sea medido. Porque muchas veces, si yo mido, che, 25 minutos trabajo, pero no mido los descansos, voy a ser improductivo. Y que esos 5 minutos sean de descanso, que no sean de... A mí no me funciona, por ejemplo, las redes sociales. O sea, yo no puedo estar 5 minutos en redes, a no ser que configure el teléfono para que me avise que estuve 5 minutos. Pero si no, termino perdiendo más tiempo que descansando. Entonces, tengamos cuidado con lo que nosotros utilizamos para descansar, porque el celular a veces nos puede jugar una mala pasada, scrolleando, y la técnica es decir, che, bueno, me concentro, descanso un poquito, me concentro, descanso un poquito, y después de 4 bloques de concentración fuerte, descanso 15 o 30 minutos. Ahí Cami nos pasa incluso una página en la cual ustedes pueden medir. Gracias, Cami. Después cualquier cosa, si alguien la necesita, me la pide por privado, si se llega a borrar, si no la llegan a poder ver ahora. Pero es cierto, es importante que podamos establecer momentos de concentración y eso no lo dice necesariamente la técnica, pero tiene que ver con dedicarle tiempo, dejar el celular de lado, establecer espacios de silencio o comentar que vas a tener que hacer una actividad o estás haciendo una actividad y necesitas concentración para que no te molesten, porque muchas veces las oficinas en las cuales nosotros podemos estar trabajando son muy dinámicas, te llaman, te interrumpen, te tocan la puerta, entonces tener esos espacios de conversación también para decir, che, mira, ahora me tengo que sentar a hacer esto, voy a estar media hora, 1 hora, necesito que nadie me moleste.
tener esos espacios si naturalmente en tu trabajo no se dan, para que sea más fluido y poder utilizar y tener concentración. Cuando nosotros hablábamos de delegar, en los casos de personas que tienen equipos de trabajo, sí es importante que si nosotros usamos ese espacio, considerar que las cargas de trabajo estén equilibradas, porque de nada tiene sentido que yo como jefe le delegue a mis colaboradores cosas que no puedo hacer, pero que a la vez le genere un estrés o una sobreexigencia a un colaborador sobre algo que me correspondía a mí. Entonces, por eso a mí me gusta usar la palabra de que, bueno, en algunos casos sí es delegar y en otros casos es trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo quiere decir, che, pedirle a un empleado, che, necesito hacer esto, vos me podés dar una mano con esto, yo hago esto, juntamos y hacemos, o vos primero haces esto, que tenés más habilidad y yo después veo lo otro, pero que sea equilibrado porque el objetivo, por lo menos de este taller, no es delegar el 100% para estar tranquilo y terminar condicionando a un compañero, a un socio o a un empleado. Sí, también tener en cuenta las condiciones o las formas de lo que tienen que hacer las actividades cuando lo delego. O sea, si yo le digo a un empleado lo que tiene que hacer, tengo que prestarle mucha atención en esa conversación a los tiempos en los cuales él lo tiene que hacer y a la forma o la condición que tiene que tener para que cuando después vuelva a esa solución o vuelva a esa tarea, yo como jefe quede conforme. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos todo el año. Dar órdenes y que los colaboradores, entre comillas, no escuchen. Muchas veces no escuchar tiene que ver porque no hubo reglas de tiempo claras y no hubo condiciones o formas también claras en esa conversación y entonces la otra persona hizo lo que quiso o lo que pudo. No lo sabemos. Y por último, y no por eso menos importante, por lo menos en este espacio, y quiero que se lleven, tiene que ver con cuestiones de límite, porque en este momento es el que yo los invito también a reflexionar, es el que ¿se puede decir sí a todo? ¿Se puede decir no a todo? Bueno, ese es nuestro gran desafío al poner límites. Si vamos más a lo banal, le puedo decir, che, le digo a todas las personas que me invitan a comer un asado de acá a fin de año, ¿les voy a decir que sí? O también puedo ir más a la cuestión laboral, che, a todas las cosas que me dice un cliente, ¿le voy a decir que sí? ¿Le voy a decir que sí ya? ¿O le voy a decir que sí, pero le voy a pedir que me espere hasta la semana que viene o hasta enero? ¿O le voy a decir que sí, pero le voy a decir que la planificación de ese trabajo va a empezar en una X fecha, no va a empezar ya? Porque esas herramientas son las que nos van a ayudar a no exigirnos tanto. Tener conciencia de cuándo puedo decir que sí y lo voy a cumplir. Cuándo es un sí, pero es una planificación más a futuro en el tiempo. Cuándo es un no, porque eso también a veces es muy difícil decir no, pero en este espacio lo que yo los invito a reflexionar de, che, bueno, ese no, ¿qué busca? Busca mayor productividad, busca mayor calidad de vida, busca menor estrés, busca hacer un trabajo de calidad, porque volvemos a decir lo mismo. Si yo le digo sí a todo el mundo, me sobrecargo, estoy estresado y no estoy organizado, posiblemente la valoración que tenga mi cliente de mi trabajo no sea la misma de que si yo estoy tranquilo, estoy organizado, soy súper productivo, descansé bien, estoy contento. Entonces, seamos conscientes que muchas veces el querer abarcar todo nos hace cometer más errores que decir un no a tiempo. Por último, y a título de conclusión, antes de que ustedes puedan quizás sacarse alguna duda o puedan consultar de algún tema en particular que ustedes quieran y dejemos de grabar esta conversación, yo creo que este webinar cuando yo lo planteé me imaginaba decir, che, bueno,
tenemos que hablar de acciones o herramientas que disminuyan espacios de estrés y actividades y herramientas que nos ayuden a ser más productivos. Pero tenemos que considerar también en este momento la exigencia que nosotros tenemos, la exigencia propia, porque si somos personas muy autoexigentes o muy exigentes con el otro, podemos llegar a romper algo dentro nuestro. ¿Es una metáfora ingrata? Sí, pero puede llegar a pasar. Entonces, fin de año queremos hacer todo, queremos resolver todo y no necesariamente lo vamos a poder hacer. Y es mejor ser conscientes hoy de lo que puedo hacer y hacerlo con la mejor calidad posible que decir sí a todo y hacerlo con la peor calidad posible. La organización es un factor fundamental y hay que seguir respetándolo si ustedes lo venían teniendo. Organización me refiero a actividades que tengo que hacer, reuniones que tengo que tener, sean con colaboradores o con empleados, respetar los espacios, como dije antes, de alimentarme, de dormir, de hacer alguna actividad física, porque esos son los que nos van a ayudar a una mejor gestión emocional. Y por supuesto, y por último, ser consciente de los resultados. ¿Qué resultado estoy buscando? El resultado que estoy buscando hoy, ¿realmente se puede hacer en un mes? ¿Se puede hacer en 20 días? Porque si consideramos que Navidad es el 24 y entonces ese proceso de reflexión que muchas veces yo lo planteé en la agenda, es también ser consciente y decir, che, pará, yo necesitaba conseguir 100 clientes, o necesitaba hacer 20 reuniones, o necesitaba implementar tal cosa. ¿Lo puedo hacer en 20 días? ¿O lo puedo dejar para el año que viene? ¿Qué sí o sí es indispensable resolver hoy en diciembre y lo puedo hacer? ¿Y qué lo puedo dejar de hacer? Porque los resultados a veces son ingratos y no consideran ni el tiempo, o sí lo consideraban, pero nosotros en diciembre queremos hacer todo lo que no hicimos desde marzo ahora, como decir, che, voy a hacer una dieta para llegar el verano, pero en las empresas y en las organizaciones o en los emprendimientos también pasa eso. Entonces, ponerle un freno a esa corrida que puedan llegar a tener en su mente, más si son ustedes los líderes de la empresa, para decir, che, bueno, para en diciembre, ¿qué podemos hacer que está dentro de un objetivo? Y plantearse el objetivo esperado, un objetivo de máxima, pero si detectan ustedes que el objetivo es inalcanzable, no volverse locos con eso, plantear un objetivo más real, no volver locos a todos los clientes o a todos los colaboradores o a todos los proveedores cuando, si ustedes se sientan a reflexionar, pueden tener un objetivo con un resultado más amigable. Esas son varias de las cosas que yo quiero que se lleven como conclusión y que me gustaría que puedan implementar a partir de mañana o que puedan conversar en algún otro momento conmigo. Voy a dejar de grabar, denme un segundo, así si alguien quiere hacer